Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos. Aquí tomándome un café con mis dos amigos Valentina y Oscar. Estamos debatiendo un poco sobre cuál es nuestro papel como participantes de la sociedad. Si es una obligación impuesta por el determinismo de la misma o por el contrario es un proceso de autoevaluación y reflexión por medio del cual identificamos cuál es nuestro papel aportante en esta construcción de realidad intersubjetiva que básicamente todos somos un pedacito de ella. Muchachos, bienvenidos. Hola Julián, hola Valen, ¿cómo vamos? Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Oscar. Pues súper contenta de hablar con dos personas maravillosas acerca de muchos temas, en especial uno que nos mueve tanto a los tres como es el servicio social. Chicos, dentro del desarrollo de sus profesiones, siempre hemos visto cómo en una sociedad donde se instrumentaliza el ser humano y se le mide su valor solamente desde un modelo productivo, esto quiere decir que valemos en cuanto podemos producir, pues digamos que las personas están perdiendo lo que nosotros podríamos llamar humanidad, responsabilidad de servicio, responsabilidad social. Y en este orden de ideas llega a un punto tal que las personas se representan a sí mismas a través de la profesión. La otra vez hablábamos tomándonos un café y decíamos, oye, ¿y tú qué eres? No, yo soy ingeniero. ¿Cómo así que eres ingeniero? O sea, qué raza de humanos es esa? ¿Cierto? Entonces, sí me parece un tema muy interesante y es que efectivamente el trabajo dignifica la vida humana a través de un sentido de productividad en un sistema neoliberal que es lo que busca en cada individuo. Pero ¿será que realmente esa dignificación a través de la labor es tan importante que llega a constituir nuestro propio sentido de la vida? ¿O será que nosotros, por el contrario, estamos perdiendo esa humanidad o lo que le podremos llamar sentido social al desarrollo profesional de nuestras funciones y de lo que desempeñamos en la vida? Pues mira, Julián, que yo no sé, yo en eso entro como en muchos debates conmigo mismo, en muchas de mis reflexiones y también en muchas conferencias, charlas, en las clases entramos en unas conversaciones además muy interesantes porque más allá de querer invalidar, digamos, las posiciones de las otras personas, creo que cuando se generan los debates, pues es muy constructivo, cuando se hace desde unos parámetros, dentro de unos parámetros del respeto. Es cierto, el otro día, como dices, lo hablábamos, es cierto que de hecho hay una pregunta recurrente que también lo hablamos en el otro podcast y es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande o estudia para que seas alguien en la vida? Y hablábamos de eso, de que definitivamente uno ya es alguien en la vida desde que nació, ¿no? Este miedo, por lo menos en mi generación, de escoger una profesión que fuera reconocida. Yo recuerdo cuando estaba en mi época de colegio y me preguntaban, ¿usted qué va a estudiar? Y les debo confesar algo muy personal. Yo pensaba en qué carrera sonaba más lindo. O sea, ¿será que sueno mejor si soy arquitecto? ¿O será que sueno mejor si soy contador? ¿O será que sueno mejor si soy médico? ¿Cuál es más reconocida? Y debo también decir que finalmente estudié contaduría pública porque creía que tenía un campo de acción más amplio y como digamos que mi vida, igual que lo manifestaba Julián ahorita, toda mi vida he trabajado desde muy niño, pues mi pensamiento fue: necesito una profesión que me genere ingresos y que me garantice que nunca voy a estar desempleado. Y eso fue un pensamiento que yo tenía a los 16 años. Es que 16 años uno todavía está en la adolescencia para uno estar pensando en esas cosas y tomar decisiones en teoría radicales, ¿cierto? Estaba hablando Oscar, el año pasado tuve la oportunidad de brindarle unas orientaciones vocacionales a unos estudiantes universitarios. Ellos son de la ciudad de Cali, Colombia.
Y yo realmente les preguntaba por qué decidieron dedicar su vida a la profesión en la que estaban formándose. Y que lo hicieran de la manera sincera, ¿no? Digamos, cuando siempre entramos a la universidad o al colegio y entramos primíparos, y entonces lo primero que nos preguntan es: ¿ustedes por qué están estudiando esto? En la universidad, primer semestre es pregunta fija: ¿ustedes por qué decidieron estudiar Derecho, Contaduría, Ingeniería Civil, Administración, Lenguas, lo que sea? Entonces el joven lo primero que hace es tratar de justificarse a sí mismo la decisión que está haciendo con su vida. Entonces, a mí mismo me estoy diciendo: no, yo decidí estudiar lenguas modernas porque quiero internacionalizarme, quiero conocer el mundo, quiero conocer nuevas culturas y nuevos saberes, y pues eso se logra a través del lenguaje, porque el lenguaje hace una prospección de la cultura. Sí, si lo hacemos con las otras carreras, lo mismo. Pero realmente un joven de 15 años a cumplir 16 tiene las herramientas cognitivas y de experiencia de vida para saber a qué va a dedicar el resto de sus días. O sea, ¿realmente las tiene? De hecho, Juli, en algún momento lo hablábamos cuando surgió el tema de por qué hacemos lo que hacemos, y es que en definitiva, digamos, como aunado a lo que tú dices, sería mucho más sincero el que, por ejemplo, en mi caso en Derecho, en algún momento nos preguntaron: cuéntenme por qué están aquí, por qué decidieron estudiar Derecho, y hubo varios incluso que dijeron: pues en realidad es porque no me gusta la matemática, entonces yo elegí el Derecho, ¿cierto? Entonces termina uno analizando: ¿será ese más sincero que el que intenta agarrar una cantidad de argumentos para poder darle respaldo en realidad a una sociedad en general, ni siquiera pues a sí mismo, ¿sí? Eso por un lado. En particular, digamos que en algún momento también lo conté, desde mi formación, desde muy pequeña, digamos como muy influenciada por la parte artística, todo el mundo pensaba que yo iba pues o a seguir estudiando música o a estudiar artes plásticas o algo que tuviera así que ver, digamos, como con el tema artístico. Y en realidad lo que yo quería para mi vida, obvio el arte siempre ha sido muy importante, pero yo cuando pensaba en algunas carreras como opción de vida, pensaba en Derecho o en Filosofía, ¿no? Digamos que en lo que había investigado de ellas eran lo que se parecían a mí y en lo que yo, digamos, como laboralmente quería hacer, ¿no? Entonces, cuando tú dices, y el otro día pues que tomábamos el café hablábamos del tema de qué quieres ser cuando seas grande, por ejemplo. Uno le pregunta mucho a los niños eso: ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Pero en realidad, ¿cuál es la enseñanza que le estamos dejando a nuestros niños? O más bien, ¿cómo los estamos trabajando desde el momento en que uno hace esa pregunta? Porque incluso esa pregunta viene siendo muy inconsciente. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Se nos olvida que uno nace ya siendo algo, ¿sí? Hay un tema bien interesante y es el querer ser. Jacques Lacan, que reformuló la teoría, reescribió sobre la teoría de Freud, nos habla de la pulsión escópica. Esa pulsión escópica donde el individuo necesita escuchar la validación de que es, precisamente como lo venías mencionando. Entonces, digamos, esa pulsión escópica se debe manifestar en los primeros años de vida, llamémoslo del 1 al 6, ¿cierto? Del año 1 al año 6, donde el chico, el niño, es un objeto de la madre. ¿Y a qué me refiero como objeto? Pues que este mismo no se constituye en su propia realidad como un sujeto, o sea, como un individuo independiente de manera absoluta de otras condiciones externas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se valida a sí mismo como un individuo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si tomamos un objeto, yo por aquí tengo unas llaves. Estas llaves son un objeto, claramente. Se constituyen un objeto con nombre llaves porque nosotros la validamos como tal. Así como tú tienes un celular, como tú tienes una cámara, esos objetos los validamos nosotros como tal en una realidad intersubjetiva que los tres compartimos, ¿sí?
¿Qué pasa? Pues que el individuo necesita que se le valide esa realidad intersubjetiva a través del otro, ¿sí? Entonces, precisamente por eso los primeros años de vida del ser humano son tan importantes en las etapas de desarrollo cognitivo, porque es donde necesita validarse de su etapa de objeto a sujeto. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con esa pregunta, ¿tú qué quieres ser? Y, digamos, tácitamente lleva la connotación de que quieres ser un objeto o un sujeto, pero no sabemos que estamos preguntando eso. ¿Y a qué nos lleva eso? A que la mayoría de personas continúen su vida adulta aún siendo objetos, necesitando la validación de los otros para sentirse ellos mismos sujetos. Ahí es cuando entramos, por ejemplo, a perseguir ideas de éxito basadas en el dinero, en las marcas, en el consumo, porque solamente a través del reconocimiento de los otros yo me empiezo a sentir sujeto. No, y de hecho Lacan lo articulaba con el que somos individuos deseantes, ¿no? Sí. Y la necesidad de validación de ese deseo para que se convierta en la realidad en la que el sujeto crece, ¿no? Digamos que, siguiendo un poco lo que hablaba de la teoría Lacan, digamos, alrededor de lo que es el deseo. Nos movemos por el deseo, pero también ese deseo lo valida una sociedad. Entonces ahí es donde aparece la idea de éxito, entre comillas, de lo que siempre hemos hablado, dependiendo del contexto en el que el individuo crece. Dependiendo de ese contexto en el que el individuo se forma, empieza, digamos, como a desarrollarse esa pregunta de yo qué quiero ser o para qué quiero ser, o más bien cuál es mi idea de ser exitoso producto de lo que quiero ser, ¿cierto? Es, digamos, como la interrelación de esos elementos que hacen que el sujeto crezca, digamos, un poco inconsciente de lo que en realidad es ser como tal, ¿sí? Ser no es una profesión, hace parte de una formación que a ti, digamos, te forma de manera integral. Pero tú no eres un abogado, tú no eres un contador, tú no eres un médico, tú no eres, bueno, una cantidad de cosas, pues, refiriéndonos, digamos, a profesiones u oficios. Hay tantas cosas que uno podría analizar, porque también entonces viene el propósito de la existencia, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito de vida que tenemos? Y sobre eso hay muchas teorías, hay unas más filosóficas, otras menos filosóficas. Ahora que ustedes hablaban de todo esto, recordaba, hay un autor, bueno, no sé si autor, sí conferencista, sí como un personaje que trabajó mucho el desarrollo humano, Gerardo Smedlin. Y Gerardo Smedlin, digamos que acuñó un término que se llamó, él lo denominó aceptología. Y la aceptología, según lo que él propone o proponía, es que todo es perfecto y necesario para la evolución. Entonces, que de hecho, él dice algo como: en el mundo no sobra ni falta un solo ser humano de los que ya existen, ¿sí? Que es también una de las preocupaciones frecuentes en este momento. Somos casi 8.000 millones de personas en el mundo. Pero bajo la teoría de Gerardo, todo es perfecto y necesario, ¿sí? Es decir, y está alineado con los propósitos de vida que tenemos. Es decir, en este orden de ideas, yo no estudié contaduría porque, ¿sí? Obviamente hubo un condicionamiento para que se diera así, porque era necesario para mi proceso de evolución desde el individual y para aportarle a la sociedad. Y con Valentina hablábamos hace unos días del tema y yo peleé con el ejercicio de la contaduría durante mucho tiempo. Es más, casi no termino. Si alguno de mis compañeros de universidad de pregrado ven esto, dirán que tengo razón en que yo no sé cómo terminé la carrera del pregrado, porque me sentía haciendo algo que no estaba alineado en su momento con mi propósito de vida. Sin embargo, ahora cuando lo analizo y ahora que estoy más dedicado como al tema de las humanidades, la docencia trajo consigo un montón de cosas,
hace tal vez unos 10 años, haciendo una de mis reflexiones sobre propósito de vida, dije, sí necesitaba estudiar contaduría, era necesario para mi vida. Me dio estructura, maduró en mí un montón de cosas, me dio estructura mental. Entonces ahí también empieza uno a cuestionarse ese asunto y dice, bueno, ¿qué pasa si bajo la teoría de Gerardo Smerlin es cierto que todo es justo y necesario, todo es perfecto y necesario para el proceso? Entonces también aparece algo y es donde queda el famoso libre albedrío, ¿no? Ahí vamos, Oscar, que te quería precisamente hacer la interpelación. Lo que planteas es una teoría netamente determinista. Netamente del determinismo de Schopenhauer, donde planteamos básicamente que todos los sucesos de la vida están previamente determinados como consecuencia de sucesos anteriores. Oscar, ¿tú piensas que la vida es determinista o no determinista? Mira, Julián y Valentina, que no he podido terminar de definir eso en mí. Cuando planteo la teoría de la que les acabo de hablar, no estoy diciendo que esté completamente convencido. Sin embargo, sí hay algo en lo que creo profundamente. Yo sí creo que hay un orden universal. Creo profundamente que hay un orden universal, porque si no todos estaríamos donde hemos querido estar. Yo creo que todos soñamos en algún momento de la vida y tenemos una cantidad de planes y de pronto la vida nos va ubicando en otros espacios. Bueno, estoy generalizando, no sé si todos, pero sí las personas que conozco, y en mi caso, por ejemplo, yo ahora vivo en Armenia y llevo 10, 11 años viviendo en Armenia, y antes de esos 11 años yo nunca me había planteado vivir en Armenia, nunca. No estaba en mis planes. Cuando escucho a Valentina, alguna vez en una conversación decía, mi plan de vida era otro. Yo me imaginaba, no sé, Valentina quería estar haciendo un doctorado de pronto, estudiando otras cosas, viendo otras cosas, pero de golpe la vida lo va ubicando a uno en otros escenarios, y ahí es donde yo digo, sí hay un orden universal. ¿Y será que la vida nos pone donde debemos estar o donde determinadamente nos correspondía por consecuencia de otras acciones previas? Yo sí creo que uno, esta semana subí un video sobre eso, yo creo que uno es co-creador. Yo creo que uno sí se hace correspondiente de acuerdo a muchas acciones, porque si no, no tendría sentido. Es decir, yo, Oscar Duque, no le encontraría el sentido a la vida. Es decir, pues sencillamente entonces me tiro del balcón porque si no me corresponde morirme, pues no me muero, y si sí, pues sí me muero, entonces me tiro, ¿cierto? Entonces evidentemente sí creo que uno es co-creador. No obstante, como les digo, es algo que todavía analizo, y hace unos días dije, ok, me voy a sentar más bien a revisar en lo que definitivamente sí está claro en mi vida, porque debo reconocer que hay muchas filosofías, muchas teorías que exploro, sobre todo cuando uno se va volviendo como mucho más inquieto en preguntarse esas cosas. Entonces llegó un momento en que dije, ok, incluso mi relación con Dios. Un momento en que yo dije, yo creo en Dios, claro que creo en Dios. Sí, definitivamente. Dios, el campo, el universo, el gran espíritu, como lo quieran llamar, pero sí creo que hay una fuerza superior. Dije, ok, con eso estoy armonizado. Creo profundamente. Y aquí hay algo que es muy romántico en mí, pero pues también eso hace parte de lo que soy, y es, hay que ver un perrito, hay que ver una flor para, en mi caso, aceptar la existencia de una fuerza superior. Creo en ese orden universal, que creo que está, digamos, alineado con esa existencia de esa fuerza suprema. Sin embargo, no he terminado de decantar ciertos asuntos. Por ejemplo, la pregunta que haces, estoy donde estoy porque es la correspondencia de una serie de acciones que bajo un libre albedrío, o una serie de decisiones que bajo un libre albedrío tomé, o estoy ahí porque ya estaba marcado desde antes de llegar, de acuerdo al proceso, ¿cierto? Hasta ahora he llegado a una conclusión. Yo sí creo que a uno le corresponde vivir muchas cosas desde antes de llegar a este plano. Lo que hace la diferencia es cómo las vivo. Okay. Sí, cómo las abordo.
Yo creo que eso sí hace la diferencia en el proceso. Y ahí voy como decantando eso. Eso me permitió, por ejemplo, en mi caso, y en algún momento si quieren lo volvemos a hablar, por ejemplo, hacer un proceso de perdón muy grande con mi papá. Cuando entendí que es que eso no lo hizo ni bueno ni malo, sus acciones no la hicieron buenas o mal, bueno o malo. Era un proceso que a mí me correspondía vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si me hubiera correspondido vivir otra cosa, hubiera nacido en otra familia, con otro papá. No, simplemente entrególo desde que su capacidad, qué sé yo, su conciencia, lo que tenía para dar. A mí me corresponde trascender eso, ¿cierto? Porque si no, hubiera nacido de otro papá y de otra mamá. Es como yo lo alcanzo a ver. O sea, somos co-creadores del determinismo futuro. Yo pensaría que sí, yo diría que sí, dejando claro algo. Y como muchas personas a veces en los videos que uno sube, sobre todo cuando están estos temas de desarrollo humano, espiritual, no sé qué, pues cambian muchas posiciones. Entonces dejando claro que es probable, y ahora lo hablábamos en otro escenario, es probable que tal vez mañana ocurra algo en mi vida y pasado mañana esté pensando distinto, ¿cierto? Pero hasta ahora sí creo que somos co-creadores. ¿Quién fuera tan desdichado para nunca cambiar de opinión, cierto? Sí, total. Y de hecho, alguna vez haciendo mi tesis de maestría me entrevistaba con una comunidad indígena que tiene una sabiduría muy bella, y decía uno de los integrantes: solo hay una regla absoluta en la vida, y es que no hay reglas absolutas. Esa es la única regla absoluta, que no hay reglas absolutas, que todo cambia, ¿cierto? Creo que mientras uno tenga la capacidad de adaptarse a esos cambios sin perder eso que llamamos fe, creo que puede vivir un poco más equilibrado, pensaría yo. Entonces, esto nos lleva al planteamiento inicial. Esta labor de co-creación, de corresponsabilidad en generar, digamos, situaciones futuras que luego vamos a vivir y que el entorno cercano a nosotros va a vivir gracias a lo que nosotros estamos haciendo hoy, la podemos llamar como una responsabilidad a nivel social. Puede ser más bien una oportunidad de aportar como individuos a esta sociedad. Partiendo de esto, y es que nosotros como individuos desarrollamos nuestra estructura de pensamiento gracias a las condiciones del entorno material que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto? Esas condiciones materiales, o sea, mi familia, mis amigos, mi escuela, mi trabajo, mi alimento, las horas de sueño, la ropa que uso, el lenguaje, el país que me tocó nacer. Todas estas condiciones materiales constituyen el entorno del individuo y de manera directa influyen en el desarrollo cognitivo, en la superestructura cognitiva del individuo. ¿Qué es la superestructura cognitiva? Pues precisamente es su sistema de creencias, de saberes y la manera reflexiva en cómo afronta las realidades intersubjetivas, pues que co-creamos desde la sociedad. Si miramos la teoría reformulada de Debusel, nos dice que estamos en un proceso de transformación constante del cerebro, a través del proceso de neurogénesis, que es por medio del cual se generan nuevas conexiones neuronales constantemente para el cerebro adaptarse a esas nuevas acciones que nosotros hacemos en cada momento. Entonces, si yo empiezo a hacer un arte, inmediatamente mi cerebro se está transformando. O sea, no es simplemente pasar un momento en el tiempo. Estoy transformando mi cerebro para que se le haga mucho más cómodo realizar una actividad a través de la generación de nuevas conexiones neuronales. Eso se llama neurogénesis. ¿Qué pasa? Pues que precisamente ese entorno que nos ha influenciado durante muchos años de nuestra vida, pues ha modificado nuestro cerebro para nosotros percibirlo de manera intersubjetiva de una manera específica, muy parecida a como lo percibe mi entorno inmediato. Entonces pienso que sí o sí todos influimos en cómo es ese entorno, los que pertenecemos a él,
y cómo va a ser ese entorno en el futuro para que las futuras generaciones también lo perciban como lo dejamos. Entonces, ¿será que es nuestra responsabilidad dejar ese entorno un poquito más humano y más igual para que aquellos que van a crecer y van a generar su estructura de pensamiento en él, pues lo puedan percibir cada vez de una manera más equitativa y más justa para que, bueno, a fin de cuentas pueda funcionar más efectivamente como sociedad? Juli, yo creo que ahí tiene que ver mucho la conexión que existe entre esa responsabilidad de la que tú hablas, esa corresponsabilidad que tenemos como habitantes del mundo y como habitantes, digamos, de este paso terrenal, y con ese propósito de vida que vinimos a tener, ¿cierto? En ese paso terrenal también. La responsabilidad, creo yo, va orientada desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, a poder hacer conciencia de a qué vinimos, ¿cierto? Que es algo que obvio no se da siempre. Y obviamente eso pues es un proceso larguísimo que creo pues que nunca acaba. Hablando, digamos, de lo que decía Oscar y de lo que decías tú del tema de la estructura, no solamente mental, sino también, digamos, de cómo nosotros somos producto de una cantidad de cosas con las que crecemos. Yo creo que una de las responsabilidades más grandes es poder estar atentos a esos talentos y a esas habilidades que se nos dan, que hacen definitivamente que seamos diferentes de otros, ¿no? Y que es, digamos, claramente lo que va de la mano con nuestro propósito. En algún momento también lo hablábamos nosotros, veo que hemos hablado de muchas cosas. En algún momento hablábamos de que yo en un punto de la vida, cuando empecé a crear conciencia, me di cuenta que había un talento especial, por ejemplo, para crear cosas en pro de otras, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a hacer conciencia de ese tipo de cosas y de despertar un poco de para qué sirvo y para qué no sirvo, por ejemplo, o qué es lo que a mí me llama la atención y por qué, por ejemplo, yo tengo afinidad con ciertas cosas y con otras en definitiva no. Claro, nosotros podemos irnos a una teoría en la que el ser humano puede aprender cualquier cosa que quiera. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, está clarísimo que el corazón, voy ahí otra vez a la Valentina romántica, el corazón definitivamente no conecta con absolutamente todo. Y es ahí donde está, digamos, como el tema diferenciador, y es ahí donde el propósito individual es tan diferente de una cantidad de propósitos que coexisten y que co-crean, ¿no? Creo yo. Mira que ahora que Valentina estaba hablando de eso, dijo algo muy bonito con lo que yo, digamos, me conecto demasiado. Yo siento que finalmente el propósito de cualquier filosofía, religión, sistema de creencias, en fin, es hacer conciencia. ¿Y qué es, desde mi punto de hacer conciencia, desde mi punto de vista, es darme cuenta de, ¿cierto? Darme cuenta de que pertenezco a una sociedad, pertenezco a una familia, pertenezco a un sistema y cuál es mi aporte ahí y qué estoy haciendo con mi vida. Porque, y aparece ahí algo también de la trascendencia, cuando uno analiza, por ejemplo, la historia de la humanidad, la existencia del planeta, 13.800 millones de años tiene la Tierra. Y de ahí para acá, la Tierra no, tiene cuando ocurre, en teoría, el tema del Big Bang. De la física. Sí, exactamente, si lo miramos desde esa teoría, ¿no? 13.800 millones de años después, se da muchos millones de años después, 4.000 y algo millones, se forma la Tierra, en fin, empieza uno a hacer, y todo lo que ha pasado en esa línea de tiempo, y yo lo decía en una conferencia hace poco, guerras, reinados, masacres, catástrofes, de todo, y de pronto miro y yo tengo 43 años, es decir, ¿cuál es mi responsabilidad en esos 43 años para poder, si está bien utilizado el término, hacerle honor a todo lo que ha tenido que suceder de aquí para atrás para que yo esté aquí, ¿cierto? Yo creo que la responsabilidad en el propósito de vida parte mucho desde ahí, hacer conciencia de, oiga, es que 43 años es un suspiro. Yo creo que no alcanza a ser un suspiro frente a los millones de años
que han sucedido de aquí para atrás para que nosotros estemos conversando hoy, por ejemplo. Entonces, y creo que ese hacer conciencia incluye también darnos cuenta de en dónde nacimos, de qué familia venimos y en qué espacio del tiempo, en qué momento del tiempo y del espacio nací. Definitivamente yo creo que el propósito de vida sí está alineado con eso. ¿Dónde nací? ¿En qué momento geográfico? ¿En qué sitio? ¿En qué espacio geográfico? Perdón. ¿Y en qué momento del tiempo? Porque si mi propósito estuviera alineado con otra cosa, pues lo que les digo, hubiera nacido en otra familia, en otra, qué sé yo, en el norte de Europa o en China y en otro momento de la historia, ¿cierto? Y tu contexto hubiera sido distinto y tu estructura mental hubiera sido totalmente distinta. Exacto. Entonces yo finalmente, ¿qué digo? Y creo que eso también serviría mucho, o es una idea que yo manifiesto mucho, para dejar de juzgar tanto a nuestros padres, por ejemplo, ¿cierto? Es que mi papá y mi mamá hicieron por mí lo que podían hacer, lo que tenían en sus manos. Entonces yo siento que cuando hacemos conciencia de esos 3 destinos, si así se le puede llamar, la familia en la que nazco, el sitio donde nazco y el momento del tiempo en el que nazco, pues me doy cuenta que mi tarea es trascender un montón de cosas que mi papá y mi mamá no pudieron trascender y que tal vez mis abuelos tampoco pudieron trascender. Entonces, porque si no, no tendría sentido mi existencia. O sea, yo salí de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Porque de ellos, pues porque tengo que trascender un montón de cosas que ellos no han podido trascender. Y que no está mal. Ellos tal vez lo hicieron hasta donde les corresponde. Pero, ¿y yo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cierto? Y ahí hay algo para terminarte la idea. Siempre he pensado que es como un Google Drive. Tú vas dejando información ahí, ¿cierto? Y de pronto compartes, ese Google Drive está compartido con toda la humanidad. Lo que pasa es que es tu entorno inmediato, tus hijos, tus sobrinos, tu familia, tus vecinos, los que tienen acceso a ese Google Drive. ¿Y qué estás dejando en ese Google Drive? Pues el resultado de tus acciones, ¿cierto? Y creo que ahí está la responsabilidad social de uno, diría yo. ¿Cómo sería precisamente ese proceso de trascender, como dices? ¿A través de qué? ¿O cómo materializarlo? Yo pensaría que, por ejemplo, y aquí voy a ser tal vez muy, muy básico y muy elemental, pero es que también soy muy romántico. Leer los libros que tal vez mis papás no leyeron, vivir las experiencias que tal vez ellos no han vivido, sanar las heridas que tal vez ellos no han sanado. Para los que creemos en la vibración, y yo creo mucho en la teoría de Tesla, donde manifestaba que el universo funciona en términos de energía, frecuencia y vibración. Y yo creo que sí. Yo creo que en la medida en que yo logre sanar, modificar patrones de comportamiento, una cantidad de cosas, por ejemplo, puedo limpiar una memoria de una enfermedad. Hay familias, por ejemplo, donde casi todas las mujeres han sufrido de cáncer de seno, por ejemplo. ¿Por qué? Que no han sanado. ¿Qué patrón de comportamiento hay en esa familia? ¿Qué historia hay que no se ha sanado? Y yo creo que esa es una forma, por ejemplo, de trascender. En la medida en que yo me hago responsable no solo de mis acciones, sino de lo que siento, de cómo vibro, de cómo me armonizo con ese espacio y esa familia donde nací. Yo creo que eso es trascender, ¿cierto? Y de ahí para adelante uno podría hacer un millón de cosas, pero siempre sostengo esta teoría. Una persona que le entrega su vida al servicio de la comunidad, por ejemplo, que se olvida de ella misma para ir a servirle a una comunidad, a buscar alimentos para unos niños que no tienen, ok, es muy bonito, muy valioso, pero si ella no se ha sanado a sí misma, ¿cómo está trascendiendo? ¿Sí? Se está escudando más bien en eso para evitar ese dolor. Ojo, sin decir que no sea valioso hacerlo, claro que sí, pero es que debo empezar por mí, ¿no? Lo hablábamos creo que anoche con Valentina o ayer. ¿Cómo puedo realmente ayudarle a otros si yo estoy en la arena movediza? Si yo no estoy bien, ¿sí? Creo que así, ahora, es una idea en la que trabajo aún, no puedo decir que sea definitiva. Valentina, con lo que nos dice Oscar, ¿consideras entonces que es responsabilidad
obligación o voluntad, precisamente como miembros de una sociedad y posiblemente co-creadores del determinismo futuro. Ese acto de pensar en la sociedad y primeramente construirnos nosotros mismos, ese acto de construir sociedad y construir individuo desde la subjetividad, ¿consideras que es precisamente una obligación, una voluntad o un acto de responsabilidad para con el mundo? Juli, yo creo que son las tres. Yo creo que son las tres y definitivamente no son excluyentes. Es decir, como todo proceso, siempre debe haber algo de un primer paso por el cual yo empiezo, digamos, a crear conciencia de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que viene la voluntad dando, digamos, como su escena. Voluntariamente yo, digamos que debería crear conciencia o despertar más bien de lo que dijimos anteriormente, de para qué vine a este mundo, por ejemplo. Y consecuente con eso, al mismo tiempo, seguido de eso, también las tres, está, digamos, ahí como actuando el tema de que tengo una obligación con el mundo. Es decir, el hecho de que exista en este plano terrenal, aquí, lo que decía Oscar ahora, el hecho de que haya nacido aquí en este contexto cultural, social, geográfico, etcétera, hace que yo tenga una obligación con el contexto en el que nací, con quien me rodea, desde mi perspectiva. Y seguido de eso viene entonces de esa obligación la responsabilidad que eso trae, ¿cierto? Yo soy una convencida de que, por ejemplo, esta generación en la que estamos nosotros en este momento es la responsable de hacer muchos cambios que el contexto nos está pidiendo a gritos hace tiempos, ¿sí? De hecho, si se nos da la herramienta para hacer ese cambio, es porque debemos hacerlo, es porque somos responsables de eso. Y en algunos de los escenarios en los que me han preguntado, digamos, algo parecido a lo que me acabas de preguntar, yo he dicho que somos la generación que tiene, digamos, en sus hombros también generar el cambio que requiere el mundo. Porque en algún momento las generaciones anteriores también lo han tenido o lo han podido hacer y no lo han hecho. Entonces digamos que parte de ese proceso está en que debemos hacerlo, porque si no, el tema es que no va a haber una generación futura. Entonces es, digamos, como tan comprometedor y tan responsable y tan trascendental como eso, ¿no? O eso que dice Valen me parece tan valioso, porque también creo que las tres cosas son necesarias. Creo que una no excluye la otra. Y acabas de decir algo muy bonito. ¿Qué va a pasar con las generaciones futuras? No solo si no va a haber, cómo van a ser los mecanismos de vida, de convivencia. Nos vamos a devolver hasta dónde, ¿sí? Ahora voy a tocar un punto que tal vez dé para otro diálogo con Julián, y es, en estos días hablaba con una amiga y le decía algo de cuidar el medio ambiente, no sé qué, en fin, y ella dijo algo como, bueno, igual a mí no me va a tocar, cuando suceda tal catástrofe, tal vez yo no esté. Y yo le decía algo que puede sonar muy chistoso, pero que así es. ¿Y qué tal que la coja otra vez chiquita? ¿Qué tal que cuando suceda usted esté otra vez corriendo por ahí con 4 o 5 añitos? Habrá quien diga, bueno, pues entonces ahí entramos a un terreno mucho de lo místico, lo cierto. Pero pues es que puede suceder. Si finalmente la energía, no lo vamos a ubicar en una religión, ubiquémoslo en términos de energía. Yo sí soy un convencido de que yo, por ejemplo, soy energía, y que en el momento en que ya no esté en este cuerpo humano, pues esa energía va a algún lado. ¿A dónde? Pues todavía no lo sé, no he terminado de decantarlo, pero sí no creo que ahí termine todo. Entonces, aún así sigo siendo responsable, porque no sé en qué estado se va a encontrar mi energía cuando, qué sé yo, ocurra una catástrofe en este planeta, ¿cierto? No sé en dónde va a estar.
Entonces pensar en que no tengo esas tres cosas de voluntad, responsabilidad y, bueno, se me escapa la otra, y obligación, es tanto como pensar desde mi punto de vista en que el día que yo muera, ahí terminó todo. Es decir, que no trascendí en nada, que mi energía ahí se acabó. Yo pensaría que mientras uno haga conciencia de esas tres cosas, puede alinearse mucho más con el propósito. Y mira que yo, digamos que complementé mucho ese pensamiento cuando, sin pensar que iba a ser mamá, fui mamá. Soy mamá de un ser que, o sea, para mí, digamos que ser un instrumento a través del cual se generó otra vida implica una responsabilidad inmensa de que le voy a dejar a ese ser que me ve todo el tiempo y que está de alguna manera siendo, digamos, como no copia, pero sí ejemplo, y volvemos, digamos, como a lo que hablábamos ayer de la huella que uno deja en el otro. Eso es una responsabilidad demasiado grande. Vamos por ahí en el mundo, yo sé que esto va a sonar súper romántico, pues no importa, pero vamos por ahí por el mundo con los ojos cerrados, simplemente haciendo cosas de manera, no sé, puede decirse que egoísta, sí, muy individuales, sin pensar en que, digo una frase que me encanta, eres lo que dejas en los otros cuando estás con ellos. Y eso es tan simple como lo que decía Oscar de la energía. Yo de aquí voy a salir claramente levitando porque ha sido una noche maravillosa. Entonces, eso hace que yo construya esa huella a partir de los otros. La conciencia de mi despertar individual tiene que ser una conciencia que me aportan los otros, porque si no tampoco también se está quedando sin argumentos, se está invalidando desde mi perspectiva. En ese orden de ideas, Valentina y Oscar, podemos decir que parte de ese proceso de co-creación del mundo del cual somos partícipes requiere indiscutiblemente una construcción individual que parte desde el ámbito del autoconocimiento inicialmente. Esa primera instancia que nos va a acercar a un proceso de desarrollo social, ese autoconocimiento que en una sociedad que premia más la producción que el hecho del ser, en una sociedad que instrumentaliza todas las expresiones del ser humano, como es la música, el arte, el deporte y cualquier tipo de profesión. Una sociedad que a través de esa instrumentalización de todas las formas de expresión del ser humano simplemente lo valora a través de su productividad. Dejamos atrás cosas tan importantes como nuestra salud mental, nuestra tranquilidad emocional, por estar siempre alineados, imponiéndonos metas que nos permitan probar pequeñas porciones de placer, a lo que llamamos éxito, que no son más que ideas morales preconcebidas por otras personas, las cuales no nos hemos detenido a reflexionar. Entonces, si ese papel que tenemos nosotros como co-creadores de la realidad es una responsabilidad o es una labor voluntaria, creo que cae enteramente sobre la propia reflexión de ustedes, y pues nos gustaría que nos la compartieran aquí en los comentarios de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí siempre pendientes de lo que con tanto cariño hacemos para ustedes.